Bien amigos, estamos en la grata compañía de Reinaldo Trinidad Ardiles, director de la revista Agronoticias, y naturalmente vamos a comentar con él lo que no pudimos comentar la semana pasada, lamentablemente, los importantísimos cambios que se han producido en muchos estamentos del Estado y particularmente en el Ministerio de Agricultura. Saludos, señor Quevedo. Reinaldo, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, compatriotas de la macrorregión sur. Y ha asumido como ministro de Agricultura el cusqueño exministro de la Producción, señor Villasante, militante del Partido Aprista. Exactamente. El doctor Villasante Araníbar asumió el cargo en términos prácticos ayer. Correcto. Y acabo de venir de participar en una reunión con él, en la primera reunión que ha sostenido la dirigencia de la Convención Nacional del Agro Peruano, donde él nos ha dejado dos impresiones muy claras. Primero, que se trata de un hombre joven, inteligente, no mecedor y expeditivo. Y esto se demuestra frente a algunas peticiones que le ha planteado Conveagro. Primero, con el anterior ministro Rafael Quevedo, se constituyó una mesa de diálogo con base en una serie de puntos, 4 de ellos incluso convenidos con el presidente de la República y con el ofrecimiento de que se iban a cumplir, y Quevedo no cumplió ninguno. Así que, 0. Lucila Quintana, la presidenta de Conveagro, se lo dijo al ministro. En vez de dejarnos por lo menos un mínimo recuerdo grato, el ingeniero Quevedo nos dejó esa tremenda bomba de tiempo que es el Decreto Supremo 003/2011-G en favor de los productos transgénicos. Señor ministro, nosotros no quisiéramos que nos deje nada de eso, y si pudiese, sabemos que ya le quedan alrededor de 70 días para el fin de este gobierno, lo que pudiese hacer. Entonces, el ministro respondió, estuvimos desde las 5:15 de la tarde hasta 7:15, de ahí vengo. La primera decisión que tomó el ministro fue respecto al crédito, por ejemplo. Conveagro le había pedido que el representante de los productores fuera designado o propuesto dentro de una terna por los gremios de productores. Pues bien, el ministro dijo, ya, ustedes ya habían propuesto al anterior ministro estas 3 personas, de los cuales hemos elegido a uno que tiene experiencia financiera porque fue miembro de la Caja Rural de Ayacucho. Se refiere a Edilberto Soto Tenorio, presidente de la Coordinadora Nacional de Productores de Papa. Firmo la resolución en este momento para que se designe en su reemplazo. Así que ya vamos a tener en el Banco Agrario un director. Lo segundo que se le pidió es que el gobierno cumpliera con transferir al Banco Agrario los 100 millones de nuevos soles que le debe del capital del banco. El capital del banco debía ser 338 millones y el gobierno le debe 100. El ministro Benavides bloqueó esta iniciativa diciendo que no había fondos, que eso podía contribuir a la inflación, en fin, pero el ministro Villasante ha ofrecido enviar de inmediato el oficio formalmente para que esto se cumpla. Y eso es un indicador de seriedad. Luego, el otro tema fuerte estuvo relacionado con los transgénicos. Al ministro se le hizo ver, desde el punto de vista de los productores, la asociación de municipalidad, los gastrónomos, por qué es cuestionable este decreto supremo. Y hay un tema también de conflicto de intereses. Claro, ¿cierto? Básicamente ¿No? Yo me ocupé de ese tema, expliqué por qué este dispositivo es írrito, por no haber cumplido el elemental proceso de consulta y por el conflicto de intereses de los funcionarios que intervinieron decisivamente en su dación. Y se dice específicamente también del ministro Quevedo en sus actividades profesionales, empresariales. Él ha dicho en su presentación ante el Congreso de la República que el 100% del maíz que importa el Perú es transgénico y uno de los usuarios es su empresa. Entonces él tiene interés en ello, aun cuando ello sea negativo. Por consiguiente, frente a ello, el ministro se le pidió, por consiguiente, la derogatoria. Esa es la posición de Conveagro. El ministro dijo
que prefiere tomarse un cuarto de hora para profundizar en el tema, escuchando a también otras corrientes. Por eso dijimos, bueno, estamos llanos nosotros a confrontar posiciones del modo más decente y cordial posible con los otros. Pero el ministerio tiene que ser neutral y no sumarse a una de las posiciones. De repente pueden tener razón, que nos lo demuestren y así nos convencerán. Pero mientras tanto, la posición es de cuestionamiento. Luego el ministro ha ofrecido reinstalar, reactivar, digamos, la mesa de diálogo y las mesas específicas por línea de producto. Estuvieron, asimismo, desde enero del 2008 estaba pendiente la reglamentación de la ley de promoción de la producción orgánica o ecológica. Exactamente. El ministro Quevedo, hoy reveló la presidenta de Conviagro, lo había llamado el viernes pasado para decirle, señora, yo voy a firmar delante de suyo este reglamento. Y la otra le dijo, señor, ¿cómo que quiere firmar delante mío si usted no ha consultado con las organizaciones de productores? Yo no puedo firmar, no puedo aceptar esto. Me sorprende que me haga la propuesta. ¿Por qué no hicieron lo mismo en el caso de los transgénicos? Entonces, querían dorar la píldora de una situación embarazosa de ese modo. Conviagro, al tomar conocimiento de este hecho, rechazó y hoy el ministro dijo, bueno, también voy a firmar en este mismo momento que se cumpla con el primer procedimiento, que es la prepublicación del proyecto de reglamento de la ley de promoción orgánica para que todos los sectores aporten al respecto. Así que hay otra muestra de expeditividad, de espíritu práctico. Luego se habló de otros sucesos de coyuntura en términos generales, lo que el ministro ha dicho, bueno, en estos 60 días voy a hacer todos los esfuerzos posibles para atender las demandas urgentes y encaminar aquello que pudiera trascender al gobierno sin que significa comprometer demasiado a las decisiones del próximo gobierno. En síntesis, el ministro Villasante Araníbar creo que ingresa con nota aprobatoria. Sin embargo, debo recordar, casi todos los ministros comenzaron con el mismo talante, los mismos compromisos. Pero me da la impresión, muy positiva por cierto, que estamos ante un ministro no mecedor, un ministro inteligente, que además por ser joven, sabe que él tiene futuro y por consiguiente debe hacer las cosas bien. Bueno, pero digamos, yo cuando te escuché las primeras declaraciones, cuando asumió Quevedo, por ejemplo, también empezaba con un preámbulo de buenos augurios y de credibilidad y todo esto, y que lamentablemente si uno se pone a revisar, entrando, estimados amigos, al Facebook de Hora 8, por ejemplo, las entrevistas que hemos tenido con Reinaldo Trinidad, exacto, se puede dar cuenta que las razones por las cuales Reinaldo ha ido cambiando de opinión, lamentablemente para todos los peruanos, son pues absolutamente comprensibles, ¿no? Creo que a todos los que vienen al sector, a los nuevos, hay que darles la posibilidad, darles la posibilidad de éxito y deseárselo, porque sería el éxito del sector y el éxito del Perú. De acuerdo. Creo que también el caso del doctor Villasante, hay que hacérselo, no obstante que él es abogado, pero al mismo tiempo es cusqueño. Y eso lo resaltó mucho el presidente de la Sociedad Peruana de Criadores de Alpacas y Llamas, Héctor Carrasco, le dijo, hace tiempo debíamos tener un cusqueño y usted es el primero, razón por la cual está moralmente impelido a hacer las cosas bien, porque Cusco es la capital de la gran civilización agraria del mundo antiguo que fue el Tahuantinsuyo. Así es. Bueno, pero digamos, pero también, Reinaldo, compartirás en que ya le queda muy poco tiempo y digamos, pero sí es meritorio comprobar que está, digamos, tomando el toro por las astas en ciertas cosas que están pendientes, ¿no? Por ejemplo, lo que acabas de comentar y que lo comentamos casi todas las semanas, ¿no? La ley de promoción de los cultivos orgánicos en el Perú, que durante 2 años aproximadamente durmió el sueño de los justos. Él tiene la decisión de firmarlo. No, ya firmó en presencia nuestra la resolución suprema que dispone la prepublicación
mañana o pasado debe salir la resolución e inmediatamente se pone en la página web del Ministerio el proyecto de reglamento para que todo el mundo aporte. Dentro del agro incluso hay algunas discrepancias, no solo sobre el reglamento, sino sobre la ley. Pero lo fundamental es el espíritu expeditivo del ministro. De acuerdo, vamos a unos cortes comerciales. Reinaldo Trinidad, director de Agronoticias, y regresamos en breve. Bien amigos, el día de ayer al mediodía el candidato Ollanta Humala firmó un convenio, una especie de compromiso, digamos, con Conveagro. Con Conveagro. Bueno, efectivamente a la 1 de la tarde el candidato presidencial de Gana Perú, Ollanta Humala Tazo, firmó un compromiso agrario de 10 puntos con la Convención Nacional del Agro Peruano. En estos 10 puntos básicamente se comprometió primero a hacer cumplir los preceptos proagrarios de la Constitución de Fujimori, las políticas de Estado 15 y 23 del Acuerdo Nacional de Toledo, el convenio 169 de la OIT, aprobado por el gobierno de Toledo e incluso convalidado por el gobierno de Alan García, y la plataforma que le planteó Conveagro. Es decir, de este modo el candidato presidencial de Gana Perú, entre otras cosas, ha evidenciado mucho realismo, porque, ojo, recordemos que antes cuestionaba la Constitución de Fujimori, pero nosotros desde Conveagro lo convencimos de que, señor, el artículo 88 de la Constitución dice el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, haga cumplir eso, punto. Y el artículo 63, defender a la producción nacional frente a cualquier forma de competencia externa desleal como son los subsidios o subvaluaciones. El Acuerdo Nacional ratifica esto y el convenio 169 de la OIT, complementado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dice que los gobiernos, antes de dar cualquier medida administrativa o legislativa que pudiera afectar a estos pueblos, tiene que consultarlos e informarles previamente. Entonces, lo demás tiene que ver con las grandes reivindicaciones del agro que al final apuntan a la rentabilización. En el discurso tras la firma correspondiente, otro hecho notable fue que Ollanta Humala ratificó una posición que ya había expresado la candidata a vicepresidenta Marisol Espinosa hace 3 semanas. El rechazo absoluto de Gana Perú a los transgénicos y por consiguiente el impulso al proyecto en el Congreso para declarar la moratoria o en todo caso la derogatoria. No sabemos en este momento si Keiko Fujimori firmará el mismo compromiso, pero hay algo más que ya da por tácito da por tácita la defunción del decreto supremo protransgénico. Bueno, es que también Keiko ha manifestado estar en contra también de los transgénicos. Exacto, ¿no? Aunque ella dice una moratoria de solo 3 años, sin embargo, el dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos o Amazónicas, Afroperuanos, Ecología, etcétera, dice que 15 años y esa comisión está dispuesta a aceptar hasta 15 años, mejor dicho, si nos ponemos de acuerdo antes y adoptamos las medidas de seguridad frente a los transgénicos, podría levantarse la moratoria en menor tiempo. Es decir, se está entrando a una posición razonable. Y esta posición se ha fortalecido, sin duda, por una manifestación mucho más clara y contundente, no solo de la Sociedad Peruana de Gastronomía, sino personalmente de Gastón Ancurio en contra de los transgénicos y obviamente en contra de la posición del presidente de la República, que ha querido descalificar al 70% del Perú que rechaza este dispositivo para decir que este tema tienen que tratarlo los biólogos y los agrónomos. Nosotros hemos visto acá, o los televidentes, los que siguen a este programa, hemos visto como un biólogo
con El doctor algún D'Alessio de la Universidad Cayetano Heredia. doctorado, en fin, quiso descalificar al resto de Perú diciendo que estos están financiados hasta por los proveedores de agroquímicos, nada más absurdo. Así es. Bueno, no, y además, digamos, instituciones muy acreditadas como la Asociación Médica Peruana que preside el doctor Herbert Cuba y que viene con mucha frecuencia a Hora 8, también ha solicitado que se declare al Perú país libre de transgénicos por la infinidad de razones que se han expuesto en más de una oportunidad. Y esto tiene que ver fundamentalmente con los materiales para reproducción, o sea, semillas y animales para crianza. Ya hay alimentos transgénicos que están ingresando sin declararlo, porque los sectores correspondientes no se preocuparon por reglamentar este asunto. Acá al final se dice, bueno, que entren pues, pero con su debida etiqueta. Se debe saber que son transgénicos y por consiguiente entrañan riesgos según los científicos. Nadie dice hasta este momento que estos son productos letales, sino que entrañan riesgos por no obedecer a las leyes de la naturaleza. De acuerdo. Reinaldo, quería preguntarte finalmente, la misma fluidez en el diálogo que han venido teniendo institucionalmente con Beagro, con Gana Perú en las últimas semanas, ¿la tienen con Keiko Fujimori de Fuerza del 2011? No. Hay contactos, yo no estoy encargado hay un grupo encargado de hacer el seguimiento a la candidata, pero puedo decir algo. Hace 2 ediciones nosotros les planteamos un cuestionario paralelo a los 5 candidatos presidenciales y Keiko Fujimori no respondió, sin explicación alguna. Nosotros le hemos enviado, desde Agronoticias, le hemos enviado un nuevo cuestionario a los 2 candidatos presidenciales. Ollanta respondió en el plazo establecido hace una semana, pero como Keiko Fujimori no respondía, nosotros le hemos enviado una nueva, digo leemos porque yo momentáneamente he pedido licencia a la dirección de Agronoticias, porque yo ya he optado, yo voy a votar por Gana Perú, y entre tanto la revista va a mantener su independencia. El director de la revista, Francisco Rojas Oviedo del Cusco, ha pasado una carta garantizándole plenamente la publicación del material, dándole un plazo hasta el lunes, hasta ayer. Pero hasta hoy no hay ninguna respuesta. ¿Qué indica eso? 2 posibilidades. Uno, de que no siente afecto por el medio, no obstante que el medio le ofrece la posibilidad de hacer una publicación equilibrada, y otro, que no tiene gente que pueda responder a las cuestiones que se le ha planteado. Entre ellos, si va a limitar la propiedad de la tierra, cómo va a hacer para hacer cumplir los artículos constitucionales que no hizo cumplir su padre, el gobierno de su padre, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ella tiene como uno de sus principales colaboradores, pues, al exministro de Agricultura, el señor Klimper, ¿no? Que es... dos ministros de Agricultura que sepamos ya están involucrados, el Klimper y Absalón Vázquez. Ok. Reinaldo, el tiempo nos ha ganado, muchísimas gracias. La próxima semana estaremos conversando un poco más de temas ya de política, si te parece. Bueno, si me permite, lo último que quisiera decir es, los peruanos finalmente no debemos temer en optar, porque tenemos que votar. Así es. Por una razón, porque en la primera vuelta, más o menos el 68% de peruanos optó por otras alternativas. De modo que lo que hay que saludar es en este momento que las 2 tendencias busquen aproximaciones con el resto para encaminarnos dentro de la economía de mercado, corrigiendo las imperfecciones de este. De acuerdo. Muchas gracias, Reinaldo Gracias. Trinidad. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos, amigos.